La conferencia inaugural de esta jornada estará a cargo de Mauro Guillén, decano de Cambridge Judge Business School, Cambridge University, Reino Unido, quien por motivos de fuerza mayor ha grabado su exposición. Mauro Guillén es además doctor en Sociología por Yale University y en Economía Política por la Universidad de Oviedo. Ha sido titular de la Cátedra Sandman de Gestión Internacional en la Wharton School de la Universidad de Pensilvania. Su charla lleva por título Viajando al fin del mundo, tal y como lo conocemos. Con ustedes, Mauro Guillén. Hola, soy Mauro Guillén, soy el decano de la Escuela de Administración de Empresas en la Universidad de Cambridge. Y hoy estoy encantado de hoy poder dirigirme a todos los asistentes del Controller Centricity. Quiero agradecer al Global Chartered Controller Institute y a la Universidad de Chile la oportunidad de poder dirigirme hoy a todos ustedes. El título de mi presentación es El nuevo escenario empresarial en el mundo. Creo que estamos asistiendo a una serie de grandes transformaciones del entorno empresarial. Y creo que los controladores vais todos a jugar un papel muy importante en la gestión de esas grandes transformaciones. En primer lugar, vemos que se están produciendo cambios muy importantes en la estructura de la economía. Se están redibujando los límites que separan los distintos sectores industriales. Por ejemplo, ya no está claro lo que es una empresa del automóvil o una empresa del sector químico. También me gustaría hablar hoy sobre los problemas que se están produciendo en los últimos años en las cadenas de suministro de las empresas. Y también, en tercer lugar, quiero hablar sobre el tema de la automatización y cuáles son los nuevos incentivos que ha introducido en este campo la pandemia. También me gustaría realizar algunos apuntes sobre el trabajo remoto y terminar por los grandes cambios demográficos y cómo estos están afectando tanto al mundo del consumo como al mundo del trabajo. El primer tema al que me refería es cómo los límites entre los distintos sectores industriales se están redibujando. Durante los últimos 300 años, desde la Revolución Industrial, hemos definido los distintos sectores industriales en términos de los productos o de los servicios que ofrecen al mercado. Así, hablamos de la industria del automóvil, de la industria química, de la industria de la madera, o también de los distintos sectores de servicios, como la banca o como los seguros. Ahora, hoy en día, los límites entre los distintos sectores industriales son mucho más porosos debido a la creciente complejidad de la actividad económica. También, por supuesto, nos encontramos con nuevos productos que desafían a las definiciones tradicionales de lo que es un sector industrial. Por ejemplo, el automóvil eléctrico. Se trata de un producto que está dentro de la industria del automóvil o de la industria electrónica. ¿De qué industria? Y por último, por supuesto, tenemos que considerar que los consumidores cada vez más no quieren productos o servicios, lo que quieren son soluciones a los problemas, a las necesidades que tienen. Ahora, ¿cuáles son los aspectos claves en esta reestructuración de la actividad económica? Por supuesto, la desregulación, que ha permitido que las empresas operen en más de un sector dentro de la economía. También es muy importante tener en cuenta el fenómeno de globalización, que permite especializar el lugar en el mundo en donde se verifican distintas actividades económicas. La propia ciencia y la tecnología han adquirido una característica interdisciplinar. En estos momentos, los grandes avances científicos no se producen necesariamente dentro de una determinada disciplina como la medicina, o la física, o la química, o la biología, sino más bien combinando conocimientos de varias disciplinas. También vemos, por supuesto, el impacto de las tecnologías de la información, que lo que están produciendo es que se también desdibujen estos límites industriales, puesto que permiten la aplicación de una serie de técnicas muy concretas a los distintos aspectos de la producción. También tenemos el fenómeno de los efectos red. Desde la revolución industrial nos hemos preocupado mucho por estudiar y por analizar las economías de escala, puesto que todas las empresas, por supuesto, quieren reducir costes, aumentando sus volúmenes y, por lo tanto, repartiendo los costes fijos sobre una base de clientes mayor. Pero ahora, sobre todo a raíz de las plataformas digitales, también tenemos los llamados efectos red, es decir,
que el valor que una plataforma aporta a un determinado usuario aumenta con el número de usuarios. Esto es un tipo de fenómeno distinto al de las economías de escala, pero que es muy importante para entender las plataformas digitales, desde Google a Facebook, o también aquellas en las cuales encontramos vídeos o encontramos música. Y por último está el fenómeno de los ecosistemas. Es decir, que en todos estos nuevos campos de actividad tecnológica y empresarial, nos encontramos con distintos jugadores, nos encontramos con distintos tipos de empresas que juntas permiten lanzar al mercado nuevos productos y nuevos servicios. Fíjense cómo se traduce esto en el fenómeno de los nuevos competidores. Por ejemplo, los bancos se enfrentan ya desde hace 20 años con las famosas fintech, estas nuevas empresas financieras que operan sobre todo desde el mundo digital. Pero los bancos también compiten con otro tipo de plataformas, no solamente las plataformas de fintech, compiten también con plataformas como Airbnb. Me explico. Si una persona es propietaria de una casa o de un apartamento, puede monetizar ese activo sin venderlo de varias maneras. Una de ellas es obtener una línea de crédito garantizada por ese activo real. En ese caso acudiría a un banco. El banco también le puede ofrecer una hipoteca o incluso una hipoteca inversa en la cual se recibe un pago al principio, a la firmación del contrato, pero luego cuando esa persona se muera, la casa o el apartamento pasa a ser propiedad del banco. Pero fíjense que Airbnb también ofrece una manera alternativa para que los propietarios de viviendas puedan monetizar ese activo que tienen. Lo que permite Airbnb es que los propietarios de vivienda puedan alquilar todo el conjunto de su vivienda o una o más habitaciones dentro de ella. También fíjense que algo que se viene produciendo de manera cada vez más intensa en los últimos 20 años son los consumidores como productores. La empresa involucra al consumidor para producir, por ejemplo, el diseño de un automóvil. Ahora ya hay marcas de automóvil que permiten ir a la web para poder diseñar, en términos de los colores o de las distintas opciones, el automóvil que queremos. Por supuesto, también llevamos ya años en que las empresas han convencido al consumidor que tiene que ensamblar el producto final. IKEA, la famosa tienda de muebles sueca, es quizás el mejor ejemplo. También ahora, con las plataformas digitales, vemos que se involucra al usuario como generador de contenido. Es decir, son plataformas digitales en las cuales no se vende ningún contenido propio de la empresa, sino que son los usuarios los que crean el contenido. La plataforma todo lo que hace es ponerles en contacto los unos con los otros. También tenemos, por supuesto, las plataformas digitales donde se pueden compartir bienes o servicios. Airbnb sería un ejemplo, o Uber. Y por último, tenemos otra tecnología de impresión en 3 dimensiones que también se presta a involucrar al consumidor en la producción del bien o del servicio. Ahora los consumidores que tengan acceso a una impresora en 3 dimensiones pueden imprimir, es decir, producir su propio artefacto, su propio componente o pieza a raíz de un diseño digital que ellos mismos pueden proporcionar o otros diseños digital que puedan encontrar en Internet. Pero es que la definición del producto también está cambiando. Consideremos el ejemplo de la fotografía digital. Lo que es revolucionario sobre la fotografía digital no es que se trate de una tecnología diferente de obtener y de almacenar una imagen distinta a la de la fotografía química, sino que la principal ventaja de la fotografía digital consiste en cambiar la naturaleza del producto. Ahora ya no solemos imprimir en papel las fotografías que tomamos, sino que las archivamos en nuestro teléfono y luego además, sobre todo, las compartimos con la gente con la que estamos conectados en nuestros medios sociales. Es decir, que la fotografía como producto ha quedado transformada no tanto por el soporte, sino más bien por el uso que hacemos de ese producto. Mientras que antes imprimíamos la fotografía, ahora lo que hacemos es compartirla en el propio mercado digital. Claro, ahora la fotografía ya incluye no solamente todo lo que tiene que ver con la fotografía en sí como sector industrial, sino también el sector de las telecomunicaciones y de los medios sociales. Otro ejemplo de transformación del producto es el reloj de pulsera. El reloj de pulsera comenzó simplemente siendo un aparato que nos daba la hora, pero luego más adelante se convirtió en un accesorio de moda. Y en los últimos 15 años en una mini computadora y también en un aparato
que nos sirve para comunicarnos. El tercer tema que me gustaría tratar en profundidad hoy es el de los cambios que se vienen verificando en las cadenas de suministro. Durante los últimos 30 años hemos visto varios cambios muy importantes de tendencia. Hasta la anterior crisis financiera global, en el año 2008, las cadenas de suministro cada vez se movieron más hacia el terreno del just in time, de la producción justo a tiempo. Es decir, de reducir los niveles de inventario que se venían teniendo las empresas de partes y componentes que necesitaban para su producción y también de producto terminado. La crisis financiera global del año 2008 produjo un cambio de tendencia muy importante, puesto que las empresas se dieron cuenta de que había turbulencias muy importantes en el entorno económico, financiero y también geopolítico, que podían provocar básicamente un desabastecimiento. Y por lo tanto las empresas consideraron en ese momento que era oportuno el mantener niveles de inventario más elevados. Ya desde el año 2010 comenzamos a observar este cambio fundamental de tendencia, que luego se vio acelerado primero por el tsunami y terremoto en Japón, que provocó, si todos recuerdan, un gran desabastecimiento en las industrias manufactureras de medio mundo. Y luego más adelante, ya en el año 2014, 2015, 2016, a raíz de las llamadas guerras comerciales, del creciente proteccionismo, sobre todo por parte de Estados Unidos, de China y también en algunos casos de Europa. Cuando la pandemia llegó a principios del año 2020, se produjo un cataclismo muy importante. Y es a raíz de ahí donde se genera una situación completamente nueva, en la cual ahora las empresas vuelven a tener niveles de inventarios muy bajos, pero no porque estratégicamente lo hayan decidido, sino más bien por una serie de dificultades técnicas a las cuales se han enfrentado. En primer lugar, una subestimación de la demanda. Es decir, la economía, sobre todo la de Estados Unidos, se recuperó muy rápidamente de la crisis generada por la pandemia. En segundo lugar, porque aumentó el consumo en el hogar. Y bueno, los bienes y servicios que compramos en el hogar se presentan en el mercado de una manera distinta. Aquellos bienes que vienen envasados, normalmente para consumo en el hogar se compran en envases, en contenedores más pequeños, que si se estuvieran consumiendo en otro lugar. Esto sobre todo ha afectado a los alimentos, a las bebidas y también a los artículos de aseo personal. Con la gente pasando mucho más tiempo en el hogar durante esta pandemia, sencillamente la oferta no ha podido ajustarse con suficiente rapidez, no tanto en términos del volumen de producción, sino del tipo de envase en el cual se hacían disponibles en el mercado todos estos bienes y servicios. El fenómeno de las guerras comerciales, en lugar de minimizarse, de hecho ha aumentado a raíz de la pandemia. Y también, por supuesto, otro factor clave, que es la escasez de trabajadores. Porque, por supuesto, la pandemia ha creado problemas de salud pública y también por o a raíz de los confinamientos sociales. Y luego también en marzo del 2021, si recuerdan, se produjo el accidente en el canal de Suez, donde un gran barco de contenedores quedó encallado y durante varios días quedó interrumpido el tráfico en esta arteria tan fundamental para el comercio internacional. También yo creo que han jugado un papel las restricciones al movimiento de personas, puesto que a muchas empresas les hubiera gustado poder reconfigurar su cadena de suministro a raíz de todos estos problemas, pero ha sido muy difícil el poder viajar para conocer las posibilidades que existen de firmar contratos con nuevos suministradores, puesto que siempre resulta ideal el poder realizar inspecciones de esos suministradores. Luego las empresas, en estos últimos 2 años, desde el comienzo de la pandemia, han comenzado a reorganizar sus cadenas de suministro. Del just in time, del justo a tiempo, hemos pasado al por si acaso, a buscar maneras de proteger a la empresa de todas estas perturbaciones, de todos estos vaivenes, de todas estas volatilidades que se siguen produciendo en las cadenas de diversificación, de suministro. Las empresas han buscado diversificar los orígenes de sus cadenas de valor, no depender solamente de un único proveedor o de un único país. También las empresas han reaccionado teniendo unos mayores niveles de inventarios. Inventarios quizás no solamente para un mes, sino para 3 o 4 meses. De tal manera que si se produce alguna interrupción, la empresa pueda seguir funcionando. Luego, por tanto, a lo que estamos asistiendo en el mundo de las cadenas de suministro
es a un nuevo equilibrio entre la eficiencia en costes por un lado y la fortaleza o la seguridad en el suministro por el otro. Evidentemente, una cuestión muy importante es quién va a absorber el mayor coste, puesto que la fortaleza, las redundancias en las cadenas de valor, de suministro, etcétera, siempre redundan en un mayor coste. ¿Va a ser el consumidor final o va a ser la empresa quien absorba ese mayor coste? Dependerá mucho del caso y sobre todo del nivel de competencia. Aquellas empresas que tengan una posición más de control de mercado, es decir, que estén expuestas a menos competencia, verán que será mucho más fácil para ellas poder trasladar esos aumentos de coste hacia los consumidores finales. Otro tema muy importante que quiero abordar hoy es el de la automatización. La automatización es un proceso que ya viene de largo. Viene desde hace 30 o 40 años de una manera intensiva en el sector manufacturero. Creo que la pandemia introduce nuevos incentivos para que las empresas continúen por el camino de la automatización. Lo hemos visto en el sector de las manufacturas, puesto que muchas de ellas se vieron afectadas durante la pandemia por la falta de mano de obra. Pero yo creo que cada vez más lo vamos a ver en el sector de servicios, donde ineludiblemente en este sector vamos a ver cada vez una mayor sustitución del factor humano por máquinas. Creo que en particular las interacciones entre empleados y clientes, por ejemplo, en el sector del comercio o en los demás sectores de servicios, va a resultar automatizado muy rápidamente. Otro tema importante que me gustaría hablar es el del trabajo remoto. Bueno, existen muchas ventajas, pero también muchos inconvenientes asociados con el trabajo remoto. Durante los últimos 2 años hemos adquirido mucha experiencia, tanto los empleados como las empresas, en el uso de este trabajo remoto desde el hogar. Yo creo que ahora nos adentramos en una etapa distinta en la cual vamos a experimentar con modelos híbridos, según los cuales se trabaje algunos días desde el hogar, pero otros desde la oficina. Pero creo que el cambio más importante que vamos a ver en este terreno tiene que ver con la contratación de nuevos trabajadores a nivel global. Es decir, creo que esta tendencia hacia el trabajo remoto primero y ahora híbrido va al final resultar en la creación de un mercado de trabajo verdaderamente global, por primera vez en la historia. Porque muchas empresas van a ver que les resultará más cómodo contratar a un trabajador que desempeñe sus funciones de manera virtual a través de una plataforma como la que en estos momentos estamos empleando, de tal manera que esa persona no tenga ni siquiera que mudarse, no tenga que ir a donde está la empresa. Creo que esto, a su vez, se va a ver facilitado en los próximos años por otra tendencia muy importante, que es la resistencia que se verifica cada vez más en Europa, en Estados Unidos y en otras partes del mundo hacia la inmigración. Evidentemente, con el trabajo de remoto virtual a nivel internacional, la necesidad de emigrar queda reducida. Creo que esto no ocurrirá para todo tipo de trabajos. Habrá trabajos, puestos de trabajo, que serán más fáciles de trasladar a este nuevo modelo híbrido, en el cual, vuelvo a repetir, la contratación de nuevos trabajadores quizás se verifique a nivel global, en lugar de a nivel local o como mucho nacional. Pero creo que las posibilidades son inmensas. Y hablando recientemente con jefes de personal de empresas de varios países, me he dado cuenta de que ya están pensando en esta posibilidad e incluso poniéndola en la práctica. Por último, creo que estamos entrando en una época en la cual se van a ver grandes cambios a consecuencia de las tendencias demográficas que ya llevan varios años, incluso varias décadas, produciéndose. Me estoy refiriendo en concreto a la caída de la natalidad, del número de bebés. Me estoy refiriendo también al aumento de la esperanza de vida. Creo que estos dos cambios tienen implicaciones muy importantes para los distintos segmentos del mercado y también para la manera en la cual vivimos nuestras vidas, para nuestras carreras profesionales. Vamos a analizar en primer lugar qué es lo que ocurre con el grupo de edad más joven, aquellas personas comprendidas entre los 15 y los 34 años de edad. Vemos que en el mundo hay 3 tipos de países en lo que concierne a este grupo de edad. Hay países como India o como Nigeria, que para el año 2030, dentro de 8 años, van a tener todavía más gente joven en este grupo de edad comprendido entre los 15 y los 34 años, 34 años. India en concreto va a tener 15 millones de personas más en ese grupo de edad, pero Nigeria, el país africano, la mayor economía de África, va a tener 23 millones más de personas en ese grupo de edad.
Pero también nos encontramos con países que aproximadamente van a tener el mismo número de personas en ese grupo de edad. Estados Unidos, también Chile, por cierto. Pero vamos a enfocarnos en Estados Unidos por un momento, que es el mayor mercado de consumo en el mundo todavía. Bueno, en este mercado, quizás el número de gente joven va a ser similar en el año 2030 al que tenemos hoy, pero va a ser un grupo de gente muy distinto al actual, porque va a ser un grupo étnicamente más diverso. Lo que hoy llamamos minorías, es decir, latinos, africanos americanos, asiáticos americanos, etcétera, van a ser más de la mitad de este grupo de edad. Fíjense lo que estoy diciendo, que las minorías étnicas en Estados Unidos van a ser la mayoría. Y esto importa de cara a entender los mercados de consumo, en el caso de Estados Unidos y de otros países, porque las minorías suelen tener dos características muy importantes. En primer lugar, suelen casarse por término medio unos 2 años antes o más jóvenes que el grueso de la población. Y en segundo lugar, ajustando por su nivel de ingresos, suele ser más probable que compren una casa o apartamento o que compren un automóvil. Dense cuenta de que el consumidor cambia completamente su perfil y su conducta una vez que se casa y una vez que compra una casa o que compra un automóvil. Luego, este cambio en la composición étnica, por ejemplo en Estados Unidos, va a tener consecuencias muy importantes para las pautas de comportamiento del consumidor por término medio en el mercado. Y por último nos encontramos con un tercer tipo de país. Aquellos países que van a tener para el año 2030 menos población joven entre los 15 años y los 34. Aquí nos encontramos con China, con Japón, con Corea del Sur, también con Brasil en América Latina. En todos estos países va a haber mucha menos gente joven. En China en concreto van a ser nada más y nada menos que 50 o 60 millones menos de personas entre los 15 y los 34 años de edad. Esto va a tener consecuencias muy importantes. Eso no quiere decir que este segmento del mercado vaya a ser más pequeño, puesto que, por ejemplo, en China los ingresos medios están subiendo. Pero sí introduce una dinámica muy distinta. Y sobre todo nos hace indicar que la vieja práctica en el marketing de siempre enfocarse en la generación más joven quizás está tocando ya a su fin. Porque si nos fijamos lo que ocurre en el otro extremo de la distribución por edad, es decir, la población por encima de los 60 años, nos damos cuenta que aquí solamente hay un tipo de país. Todos los países en el mundo van a tener más personas por encima de los 60 años para el año 2030. China va a tener 110 millones más de personas por encima de esa edad. Estados Unidos va a tener 15 millones de personas más. India va a tener 50 millones de personas más por encima de los 60 años. Fíjense que en la mayor parte del mundo, para el año 2030, el mayor segmento del mercado va a ser el de los mayores de 60 años, medido en términos de su poder adquisitivo. No solamente eso, que hasta un 80%, depende del país, entre el 60 y el 80% de la riqueza está en manos de los mayores de 60 años. Luego, por tanto, vamos a ver un desplazamiento muy importante debido a estas tendencias demográficas del centro de gravedad del consumo, desde las generaciones más jóvenes hacia esta generación por encima de los 60 años. Por último, yo creo que estas tendencias demográficas, sobre todo si las analizamos en un contexto de cambio tecnológico, van a tener otro efecto muy importante sobre la manera en la cual vivimos nuestras vidas. Me voy a explicar. Desde hace 150 años nos organizamos de la siguiente manera. Seguimos un modelo secuencial en nuestra vida. Al principio, cuando somos pequeños, simplemente jugamos. Luego vamos a la escuela y a la universidad. Y ya para cuando tenemos 20 años o 25 como mucho, comenzamos a trabajar a tiempo completo. Y seguimos trabajando a tiempo completo hasta la jubilación, hasta el retiro. Quizás cuando cumplimos 60 o 65 años. Este modelo en estos momentos se encuentra presionado de distintas maneras. En primer lugar, la esperanza de vida ha aumentado. Es decir, una persona que tiene ahora 60 años, por ejemplo en Chile, por término medio vivirá otros 23 años más. En Estados Unidos son 24 años, en Europa 25 años. Eso es otra vida más allá de los 60 años. El segundo cambio importante es que no solamente vivimos más años, sino que nos mantenemos en buena forma física y mental durante más tiempo. Una persona que hoy tiene 60 años se encuentra en mucho mejor forma física y mental que una persona que tenía la misma edad hace 30 años o hace 50 años. Además, esa persona hoy que tiene 60 años puede tener un estilo de vida muy dinámico y muy activo. Y seguramente le gustaría seguir trabajando por muchos más años.
Pero aquí es donde interviene una tercera variable muy importante, y es el cambio tecnológico. La tecnología, uno de los efectos más importantes que tiene es la de hacer obsoleto, la de dejar anticuado muchos de los conocimientos que tenemos. Luego, por tanto, esta es mi predicción para el futuro inmediato. Yo creo que un porcentaje cada vez mayor de la población va a ir a la escuela, quizás vaya a la universidad, trabajará durante quizás 20 años hasta que cumpla 40 años, y entonces se dará cuenta de que aquello que aprendió en la escuela o en la universidad ya no le es tan útil. Y no tendrá más remedio que volver otra vez a aprender algo, quizás a través de una plataforma digital. Después de eso, lo que va a ocurrir es que volverá a trabajar, pero para cuando cumpla 60 se dará cuenta, primero, de que no tiene suficientes ahorros para una jubilación que puede ser tan larga como 25 años. Y también que aquello que había aprendido o reaprendido cuando tenía 40 años ha vuelto otra vez a quedar obsoleto a consecuencia del cambio tecnológico. Bueno, yo creo que vamos a ver cada vez más también personas de 60 años volviendo otra vez a estudiar. En China, por ejemplo, el gobierno ha creado durante los últimos años universidades específicas para los mayores de 55 años y hay casi 70 millones de personas en China que están tomando clases en estas universidades. Yo creo que nos adentramos a un mundo en el cual vamos a volver a estudiar varias veces porque la vida cada vez es más larga y el cambio tecnológico acelera la obsolescencia del conocimiento. Y, por supuesto, si la gente vuelve otra vez a estudiar, nada habrá que le impida, en lugar de tener siempre durante toda su vida la misma profesión, ocupación o carrera, el poder cambiar cada vez que vuelva otra vez a estudiar. Luego, por tanto, estamos viendo cambios muy importantes en el entorno empresarial. Creo que cada vez que vemos estas grandes transformaciones en términos de cómo se definen las industrias, de las cadenas de suministro y las dificultades que estamos teniendo, la automatización, el trabajo remoto o todos estos cambios demográficos, yo creo que personas como todos ustedes, los controladores, van a jugar un papel muy importante. Porque las empresas van a tener que repensar su estrategia, pero van a tener que repensar su estrategia al mismo tiempo que continúan operando, al mismo tiempo que siguen estando sujetas a las presiones de la competencia en el mercado. Y el papel y la función de los controladores siempre es, por supuesto, el de facilitar un desenvolvimiento continuado de las actividades de la empresa en el tiempo, sin grandes altibajos, sin grandes sobresaltos. Luego, por tanto, quiero en primer lugar agradecerles nuevamente la atención que me han prestado y en segundo lugar lanzar nuevamente este llamamiento a todos ustedes, los controladores, para que nos ayuden a las empresas a poder navegar estas aguas tan turbulentas por las que estamos en estos momentos transcurriendo, a raíz de todas estas transformaciones económicas, sociales, demográficas y tecnológicas. Muchísimas gracias por su atención.